Buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Guarneros, vengo de la FES Iztacala y en este panel de El reto de la docencia digital quise enfocarme en la experiencia que hemos vivido, tutores que iniciamos una carrera a distancia desde el 2005, pues enfocado a nuestra formación y actualización. De esta manera, a través de una experiencia, les platicaré cómo nosotros hemos afrontado o tratado de resolver nuestra incorporación en la docencia en una carrera completamente en línea en la UNAM. En un principio, y como todavía lo señala el plan de estudios de la carrera de psicología en línea que da la UNAM a través de la FES Iztacala, se planteó que el profesor que se hiciera cargo de los grupos de los alumnos de esta licenciatura tuviera un perfil multifacético donde existiera una interrelación de las habilidades pedagógicas con una capacidad de ser una persona o agente motivador, facilitador del aprendizaje y con destrezas técnicas. Estamos hablando de una carrera que inició en el 2005 y que, como sabemos, en la era digital ya comenzaba a verse, pero todavía vivíamos un momento de la web 1, todavía no se migraba a la web 2, ¿sí? Entonces, los fundamentos en los que se constituye este perfil del profesor que se quería para estas carreras, bueno, en particular de la de psicología, pues estaba fundamentada en autores como Aretio o como Marcel. Sobre las áreas de especialidad que se nos pedían a los docentes que nos incorporáramos a trabajar esta carrera, era el diseño de ambientes, el diseño de contenidos, el diseño de actividades, el diseño gráfico y ser un tutor de alumnos de forma individual, grupal, además de gestionar programas de formación. Todos estos en función del aprendizaje, como yo lo extraje del plan de estudios, es tal cual. Entonces, lo que resaltaban es que era en función del aprendizaje. De esta manera, este perfil que se interrelacionaba, pues teníamos que cubrir pues estos tres elementos y cada uno de ellos tenía una relevancia pues dependiendo del momento, ¿no? Del proceso educativo en línea. Desde la planeación, pues bueno, todas aquellas didácticas en las que como grupo de profesores, de responsables de algún módulo, una materia, participábamos como tutores o como asesores. En el modelo que planteaba en ese entonces, tenían el plan de estudios, seguía esta dinámica que vemos en la figura. El profesor se convertía en un ente que podía ser personificado por el asesor o por ser tutor. El profesor que fungía el papel de asesor y que pide el plan de estudios que tenga es aquel académico que se reúne junto con otros asesores para la revisión y actualización de los programas de estudio, buscando que esta fuera cada 5 años, ¿no? Me parece que puede ser el caso de otras universidades, como también nos sucede en la UNAM. El cambio, la actualización de planes de estudios siempre es un proceso lento. Se buscaba a partir de esta carrera que los programas siempre estuvieran en revisión, y esa era una tarea del asesor. El asesor tendría que hacer una planeación de todas las estrategias que el profesor, que estaba en interacción directa con el alumno, llamado tutor, estuviera realizando. Hacían un análisis de la evaluación, decían qué tipo de evaluación se tendría, definían
los tipos de recursos, la actualización de referencias, los sitios en los que se podría navegar, etc. Además, debía ser aquel profesor con la mayor experiencia en un área de conocimiento. Pues principalmente porque el profesor debería de tener, ahora en este rol, la cuestión de ser facilitador no quita que debe ser un experto en algún área de la psicología que se va a enseñar. Entonces, este es el espacio que se preparaba para todo profesor de carrera, aquellos investigadores pues que en todo el trabajo que han realizado aportan conocimientos a la psicología en cualquier área. Y estos tendrían que estar orientando y trabajando con aquellos que fueran a ser el tutor. El tutor, a diferencia del asesor, estaba obligado a tener competencias tecnológicas. De este perfil facético que presentábamos, el tutor sí tenía que tener la capacidad, en el sentido de ser flexible, para aprender aplicaciones, el uso de la red, en función, para favorecer el aprendizaje. Siempre tendría que ser un profesionista de la psicología, pero no necesariamente con muchos años de experiencia en el área, porque tenía que ser orientado por el asesor. Después, el tutor es el que tenía la función directa con el alumno de la acción tutorial, de facilitar los aprendizajes a través del aula virtual, creada con todos los recursos, actividades, materiales que fueran necesarios para cumplir un programa académico, y que estaría en mediación del aprendizaje del estudiante. Un año antes de la implementación de la carrera, ¿cómo es que los profesores que siempre habían partido de un sistema presencial iban a echar a andar una carrera completamente en línea? Pues ellos lo que hicieron es formar el primer grupo de asesores, que eran profesores, o siguen siendo profesores de reconocimiento en la FES Iztacala, y que se sentaron para pensar cómo instrumentar el diseño institucional que estaba propuesto en ese entonces para la carrera, porque como asesores pues debían de hacer esa tarea de planeación, es decir, estudiar el tipo de actividades que se les iba a presentar a los estudiantes. Algo que sucedía en ese entonces es que los estudiantes eran de otros estados fuera del DF, en poblaciones donde no se tenía directamente acceso a las bibliografías o a las fuentes o bibliográficas, hemerográficas importantes de la psicología, porque se elegían estados donde no se impartía psicología. Esa era la población a la que se enfocaba las carreras en línea de la UNAM. Más adelante pues viene una necesidad muy grande de abrir lugares, más lugares para la gente de la zona metropolitana, la Ciudad de México. Entonces, esto lo señalo porque son condiciones diferentes de acceso, por ejemplo, a bibliográfico. La UNAM en ese entonces todavía no tenía un porcentaje de acervo bibliográfico y hemerográfico en línea con acceso inmediato. Por ejemplo, en el caso de las revistas y demás, solamente algunos podían tener acceso a las bases de datos a través de un token que se entregaba, pero el estudiante en línea todavía no era una figura vista como un universitario con los mismos derechos que los escolarizados. La universidad también, en ese sentido, tuvo que aprender a reconocer que fuera del DF existen universitarios a los que ellos atendían. Entonces, a nivel administrativo, fueron ajustando
todos aquellos procesos que les permitiera acercar a los estudiantes esos derechos que tenían. Ahora ya tenemos una clave con la que nos permite entrar a todo el acervo de bases de datos de cómo se cuenta la universidad, y estos ya los pueden tener los estudiantes de las carreras en línea de la UNAM. Entonces, ante este ejemplo que les pongo, los profesores lo que hacíamos era la digitalización del 20% y todas las políticas que se dan para la producción de antologías que nos manejaba nuestra universidad para proporcionar estas bibliografías del plan de estudios o de los programas que impartíamos. En este momento, lo que ahora hacen los profesores para los estudiantes es proveer de aquellos recursos que la universidad da para poder navegar y buscar la bibliografía principal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Pues los profesores en ese entonces pues eran seminarios de pares, los asesores se reunían y luego los tutores se reunían para la implementación directa de actividades con el estudiante. Siempre había un momento en el que los tutores trabajaban junto con el asesor de su área, de manera en la que se hacía de una forma dinámica el proceso de acompañamiento con el estudiante a un nivel pedagógico y a un nivel de interacción, con la intención de que el tutor no descuidara esa parte del proceso, la tutoría y la orientación con el estudiante. Sabemos que el recurso principal en el que depositamos todo el proceso educativo, cuando tenemos una carrera en línea, pues ha sido las plataformas educativas. Estos recursos son pues el espacio en el que nos reunimos tutores y estudiantes. Aunque podemos navegar en otros sitios, siempre es en el aula virtual en el que regresamos a hacer el contacto principal. Pero para esto pues han pasado por diferentes plataformas que han ofrecido las estancias de la universidad, y cada una de ellas tuvo alguna aportación o característica que hacía que los estudiantes y tutores tuvieran que adaptarse a los elementos que les proporcionaban. La primera plataforma, Wally, fue creada en la FES Iztacala. Daré algunas características para comprender un poco pues estos cambios que ha tenido el proceso de esta carrera para llevarse a cabo a través de las herramientas que proporcionaba el internet, el software libre, etc. Wally fue creada desde cero con programación. No era un software comprado o bajado, un software libre, y Wally respondía a un diseño instruccional en particular. Entonces, la característica de Wally es que pues tenía que ser abonada en términos de cuánto se le fuera programando. Había también después la plataforma Antares, que también Iztacala proporcionaba, y aquí lo que trataron de hacer es otro software con un poco de mayores ventajas o virtudes que veían que Wally no podía ofrecer para crecer por semestre, ya que en un inicio se tenían 60 estudiantes del estado de Tlaxcala, de Oaxaca. Las dificultades que presentaban las dos plataformas es eso, la manera en la que se construían tenían que ser por un grupo de personas especializado para ello. Lo que hacíamos en ese entonces es que existían especialistas
para poder realizar ciertos trabajos de este proceso que estaba emergiendo para la carrera en línea. ¿Qué procesos? A nivel administrativo y tecnológico, alimentar estas plataformas y hacerlas crecer, a la par de la urgencia y la demanda que crecía cada vez más para la universidad, el abrir más lugares. Pero los que programan estos sistemas, pues es un proceso largo. En estos años ya existía Moodle. Y entonces, lo que sucede después, en unos meses, es que Antares no pudo crecer tan rápido a la demanda y lo que hacíamos los tutores era buscar cómo conectarnos con los estudiantes y llegamos a tomar nuestras cuentas de correo personales como la plataforma. Porque el correo nos resultaba un recurso más robusto que no se caía. Algo que empieza a suceder es que la plataforma se caía y los materiales y las tareas, todo desaparecía. Porque no se podía tener copia de todo ello y a veces lo restablecían con, no se puede tener copias pues al momento real, ¿no? Pues hacían copias a la semana, entonces si te mandaban un trabajo el jueves, el viernes se caía y la restablecían el sábado, la restablecían con las copias que iban haciendo los lunes. Entonces, esto dificultaba el proceso que llevábamos de interacción con los alumnos. Cuando nos vamos todos al correo electrónico, la institución se da cuenta que no sabía qué estábamos haciendo, pero nosotros buscábamos la manera de estar en interacción con el estudiante. Esto pues trae diferentes dinámicas. No podemos identificar quién es un buen tutor y quién no se ha conectado nunca con el alumno. No podemos identificar si el primer día de clases, así como al profesor de presencial se le exige entregar el programa el primer día, quién habíamos mandado toda nuestra antología y todo nuestro programa por correo y quiénes no. No podíamos identificar el hecho de quién había hecho alguna actividad o no, porque por correo nosotros incluso podemos decir, yo no lo recibí, nunca me enteré. ¿Qué se hace después? Se crea el sistema SAE a través ahora sí de software libre, como fundamento Moodle, pero adaptado a una concepción de algunas personas. Al hacer estas adaptaciones, lo que sucede es que no puede crecer porque al cambiar el código con el que está programado, luego se hace incompatible para los bloques y módulos que el mismo Moodle va creciendo. Funciona por bastantes años este sistema y después la Resista Cala propone suyo propio. Es tomar Moodle a través de ¿qué estaba sucediendo ya para el 2002? Ya está corriendo la Web 2, que nos ofrece la era digital, y entonces teníamos que reconocer, la institución tenía que reconocer que ya el software libre está creado bajo una filosofía que ya no se puede negar. ¿Cuál es? Que el Moodle está construida de manera colaborativa por personas que no necesariamente tiene que ser el especialista por un título. Todo aquel que pueda tener los conocimientos para construir los bloques y plugins que lo alimentan, lo suma a través de las reglas de la comunidad. ¿Qué hace esta Cala? Toma este software en su versión, como la ofrece el sistema, y lo que hacemos de manera colegiada es alimentar con los recursos que el profesor, tutor, requiere. Esto hace que sea completamente compatible con las actualizaciones que se van dando y en un inicio se comenzó a tener ahora de los 60 estudiantes a los 1900 estudiantes que ahora contamos, pues con la posibilidad también de que sea más ágil, actualizable
y sobre todo en un momento se estuvo toda la infraestructura de la plataforma en la nube y ningún día se caía. Ahora se ha regresado a la política de tener la plataforma en toda la información que guarda en servidores, pero ahora tienen la responsabilidad mayor de no dejar que caiga el sistema, que la plataforma no se caiga. Porque este es un medio que tiene que estar disponible todos los días del año. Partiría aquí para las preguntas.